Hola y bienvenidos a la continuación del tema Discípulos verdaderos. Tema número 6 del viaje espiritual, el camino al Padre. Vamos a ver en esta oportunidad la lección titulada ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? Lección número 3 de este fundamental tema para seguir a Jesús. Así que, bienvenidos. Donde Jesús me prepara un lugar. ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? Aquella pregunta la cual esperaremos que la respuesta sea satisfactoria y suficiente para nosotros entender si verdaderamente estamos dispuestos a seguir o no al Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la primera condición. No puede ser discípulo de Jesús uno que se ame y ame más su familia que a Dios. Así es. Dice la Escritura en Lucas capítulo 14 versículos 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, señores, estas son condiciones para ser discípulo de Jesús, puesto que quien no esté dispuesto a cumplirlas no puede ser su discípulo. Quien no aborrezca a su familia, quien no aborrezca su propia vida, no puede ser discípulo de Jesús. Ahora, el Señor quiere que le entendamos bien, no quiere que le malinterpretemos. Entonces, necesitamos saber con precisión qué quiso decir el Señor con aborrecer. Aborrecer a nuestros familiares, aborrecer nuestra vida para poder ser su discípulo. Vamos a dejar que la misma escritura nos lo explique en Mateo capítulo 10, versículo 37. Recordemos, la Biblia interpreta a la Biblia. Y dice la escritura lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir, no puede ser mi discípulo. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aborrecer a padre, madre, hijos, hermanos y aún nuestra propia vida es amar menos a tales cosas que a Dios. A Dios hay que amarlo más. A Jesús hay que amarlo más que a nuestros familiares y nuestra propia vida para poder ser su discípulo. Y por supuesto que si amamos más a Jesús, pues vamos a aborrecer a nuestros familiares y a nuestra propia vida. Es decir, en este contexto vamos a siempre tender a obedecer más a Jesús que a nuestros familiares, más a Jesús que a nuestra propia vida. Y por supuesto que eso va a traer bendición a nuestros familiares y a nuestra propia vida, porque amar a Jesús es obedecer a Jesús, y obedecer a Jesús es obedecer al Padre, es estar con Dios, es gozar de los privilegios que Dios ha preparado para quienes le aman. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a ser como su Hijo, a imitar a su Hijo. Entonces, por esa razón Jesús enseña que quien no está dispuesto a amar menos a su familia y su propia vida que a Él, no le puede seguir. Porque va a ser una persona que va a poner por encima de Jesús los ideales de su familia, los ideales de sí mismo
y esa persona no va a poder agradar a Dios. Espero que con esto nos haya quedado clarísimo la definición de no aborrecer, que quiere decir amar más a su familia, a su vida, que a Jesús. Y aquellos no podrán ser discípulos de Cristo. Vamos con la segunda condición. No puede ser discípulo de Jesús uno que no esté dispuesto a morir a sí mismo para seguirle. Dice la palabra en Lucas capítulo 14, versículos 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Cada uno debe llevar su propia cruz y seguirle para ser discípulo de Jesús. Estas son condiciones que ha establecido el Señor para aquellos que quieran seguirle. Lo que nos ayuda a entender de que no todos son ni serán discípulos de Jesús, porque no todos están dispuestos a cumplir o llevar a cabo estas condiciones. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y, ahí está el llamado, sígame. Aquí tenemos el llamado y la condición que Cristo hace a todos los hombres que quieran seguirle. Si quieren, si tienen el deseo, si consideran que soy digno de que me sigan, estas son las condiciones. Cada día hay un reto que tomar. Seguirme a mí representa vivir un día a la vez, porque cada día en mi camino hay un desafío, hay un reto que llevar a cabo. Y si ustedes no están dispuestos a cumplir con esas condiciones, no van a poder seguirme. Porque todo aquel que sigue a Jesús cada día tiene una cruz que llevar. ¿Cuál cruz es? Su propia cruz. Ahora, ¿qué representaba la cruz? Bueno, la cruz tenía un solo propósito y era la muerte. La cruz no fue un instrumento diseñado para otra cosa, sino para causar dolor y muerte. Así que de alguna manera, aquellos que quieran ser discípulos de Jesús deben entender que van a haber cosas con las cuales tendremos que lidiar cada día. Como si nos acostumbrásemos a tener que aprender a soportar ciertas cosas por causa de seguir a Jesús. Lo bueno de esto es que Él no nos va a dejar solos. Él siempre estará con aquellos que estén dispuestos a seguirle bajo las condiciones que Él ha establecido. A esos es que Él va a llevar a la gloria con Dios el Padre. Por eso es necesario apartarnos de todo aquello que nos impida servir a Dios. Y eso muchas veces va a representar una cruz para el discípulo de Jesús. Algo que le va a representar muerte. Algo que le va a significar renunciar a cosas que probablemente para él signifiquen mucho. Y es que es fácil renunciar a cosas feas. Si tenemos en nuestra casa artículos que ya no necesitamos o están feos, rotos, nos es fácil echarlo a la basura y renunciar a eso. Pero ¿qué con las cosas que están en buen estado?
Es difícil soltar algo que consideramos que está bien, pero si eso que consideramos que está bien nos va a servir de tropiezo para no seguir a Jesús, es mejor cortarlo. Y eso es una cruz que no todos están dispuestos a llevar, a cargar. Muchas veces hay que renunciar a deseos que para nosotros probablemente ha representado mucho en nuestra vida, pero que vale más ser salvos sin esas cosas que perdernos con todas esas cosas. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Noten el punto. Si eso que consideras valioso para ti te es ocasión de caer, córtalo, renuncia a eso. No vale la pena, porque mejor es entrar en la vida. Pero ¿cuál es la razón de cortar cosas que nosotros consideramos valiosas en nuestras vidas? La razón es considerar lo mejor. Lo mejor. Dios nos ha creado como seres inteligentes que podemos distinguir entre lo peor y lo mejor. Y Cristo dice que entrar en la vida es mejor que cualquier cosa de este mundo, sea una relación sentimental no aprobada por Dios, sea cualquier cosa de este mundo. Nada vale más que entrar en la vida eterna. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en el cortar, en lo que debemos cortar y no en lo mejor. El énfasis de este pasaje debiera estar en lo mejor para nosotros. ¿En qué es lo mejor para el hombre? ¿Qué es lo mejor para nosotros en este mundo donde hemos pecado? Y un solo destino hay para el pecador, que es la condenación, el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Por eso Cristo dice, en esa condición es mejor entrar en la vida. No importa nada en este mundo en ese sentido. ¿Por qué? Porque si eso que consideramos importa mucho para nosotros, pero nos aleja de Dios, entonces esa cosa no debe tener ningún valor en nuestra vida. Y aunque puede doler desprenderse, es mejor pasar ese momento de dolor que pasar la eternidad en el infierno sufriendo por el apego a cosas de este mundo que nos llevaron a la perdición. Por eso sigue diciendo la Escritura, versículos 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y, ¿qué cosa? El fuego nunca se apaga. 3 veces la misma expresión repetida. Dios quiere advertirnos de lo horrible que es pasar la eternidad en el infierno por algo de este mundo. Por algo de este mundo que iba contrario a la voluntad de Dios. Por algo de este mundo que, aunque nos gustaba mucho, nos llevaba al pecado. Por algo de este mundo que, más allá de una satisfacción temporal, solamente nos trajo ruina, maldición y condenación. Entonces, no vale
apostar por esas cosas por encima de la eternidad con Dios en los cielos. Por eso mejor nos es entrar en el reino de Dios. Imagínense eso. Entrar en el reino de Dios. Aleluya. Que perdernos en el infierno. Por eso el Señor nos enseña esto con cosas valiosas como las manos, los pies, los ojos, miembros muy valiosos para la vida del hombre. Pero aún si es así, y si eso nos va a hacer tropezar, hay que sacarlo. Lo cual representa todo lo que hemos considerado valioso en este mundo, que nos ha llevado al pecado y a la rebelión en contra de nuestro Creador. Continuemos con la tercera condición. ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? Bueno, no puede ser discípulo de Jesús uno que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee por el Señor. Note bien, todo lo que posee por seguir al Señor. Sigue diciendo la Escritura en Lucas capítulo 14, ahora el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, estas ya no son mis palabras. Esto no es un comentario de algún predicador, de algún líder espiritual o pastor, evangelista, etc. Estas son las palabras de Jesús, el Señor, el Maestro, quien lleva a los hombres a Dios, el Padre. Y dice a cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no va a poder seguirle, no va a poder ser su discípulo. Ahora, quiero que analicemos la palabra renunciar. Fíjense que literalmente significa decir adiós, despedirse de algo. Cuando uno se despide de algo, no es para que quede allí. Nadie se despide de algo o de alguien para que continúe en su presencia. Uno se despide de las cosas que va a desprenderse. Uno se despide de las cosas que ya no va a volver a ver más. Mateo capítulo 19, versículos 20 al 30 dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, es decir, los mandamientos de Dios. Y el joven le pregunta a Jesús: ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para muchos esta historia resulta muy dramática cuando el Señor le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y solo en eso hacer énfasis. Y allí está el drama, porque únicamente verlo desde esa perspectiva suena algo dramático, difícil, algo imposible. Pero, ¿qué le había prometido el Señor? Tendrás tesoros en el cielo. Tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué valía más? Ahora, este hombre estaba presumiendo una devoción a Dios que solamente era de apariencias. Pero cuando tuvo el verdadero reto de la vida, que es seguir a Jesús, vemos que habían cosas en su corazón que le estorbaban seguir al Señor. Por eso se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero nosotros, al leer esta historia, muchas veces queremos maquillarla y decir: pero esto es injusto, porque solamente nos estamos enfocando en lo que hay que soltar y no en lo que Dios nos promete, que es más grande que cualquier cosa que necesitamos soltar o renunciar o decir adiós por seguir a Jesús y tener los verdaderos tesoros, los tesoros donde no corrompe polilla,
los tesoros que están en el cielo, los grandes tesoros de Dios, la herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada para los seguidores de Jesús en los cielos. Y este desafío lo tienen todas las personas que en su corazón lo que posean les estorbe seguir a Cristo. Cristo quiere que todo lo que poseamos tenga un segundo lugar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que en el día que no tengamos esas cosas, podamos aún ser discípulos de Jesús. Pero ¿cuántas personas su fe les ha llegado hasta que perdieron su casa, hasta que perdieron sus posesiones, hasta que perdieron su trabajo, hasta que perdieron su medio de ingreso? Hasta allí les llegó su fe. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaban sus posesiones. Entonces, renunciar a nuestras posesiones es renunciar a ellas primeramente en nuestro corazón. Porque estoy totalmente seguro que si para este hombre vender lo que tenía y darlo a los pobres no era un problema, Cristo no se lo había pedido. Si el Señor le pide esto, es porque este era el problema que había en su corazón. Y el Señor está revelando esto a nosotros para que también en nuestro corazón se manifieste si de verdad estamos dispuestos a seguir a Jesús por encima de todo, o aún no hemos renunciado a todo lo que poseemos por Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta de los apóstoles nos ayuda a comprender la mentalidad de esa generación y que ellos no estuvieron exentos de ser contaminados con ese ideal de que la salvación está necesariamente ligada a los bienes materiales. Pero no, amables oyentes, la salvación no consiste en las riquezas de este mundo. La salvación consiste en ser rico para con Dios, en ser rico en las buenas obras de Dios. Continúa la escritura diciendo: y mirándolos Jesús les dijo a los apóstoles: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es imposible para los hombres? Renunciar a todo lo que poseen por seguir a Dios. Piensan pues que si no tienen esas cosas, no van a poder seguir a Dios. Cuando habla de los hombres se refiere a la mentalidad humana, al hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero para Dios todo es posible. Dios es quien nos ayuda a considerar lo que más vale sobre esta vida, y es la salvación. Por eso, para el corazón más duro que puede haber, el único que le puede transformar a una mentalidad celestial y divina es Dios. Para Dios todo es posible. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oigan, de verdad que el apóstol Pedro era bastante osado, era bastante atrevido, pero estoy con él. Estoy con él porque pienso que es válido saber qué nos ofrece el Señor. Si nos pide mucho, ¿qué nos ofrece? Pero no me refiero a verlo de manera general, sino a que esa pregunta nazca de forma especial en nuestro corazón y llegue a nuestro corazón las promesas del Señor. Y es así como debemos considerar cada promesa del Señor como algo que Él nos está ofreciendo a nosotros, a mí me lo está ofreciendo. Y es el punto de Pedro aquí. Él quería escuchar de su maestro qué Él tenía para ellos en particular, que lo habían dejado todo por seguirle. Y dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, es decir, pues en el inicio de la iglesia, de la salvación del Nuevo Testamento,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, como nos registra Hechos capítulo 2, versículo 36, que Cristo fue coronado como el Señor y el Rey. Les prometió el Señor a los discípulos: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, pues, a la totalidad del pueblo de Dios. Por eso en los escritos de los apóstoles está el evangelio y la doctrina de Cristo que juzga a todo el pueblo de Dios. Ellos son la base, el fundamento de la iglesia de Cristo. Imagínense qué autoridad, qué puestos de honor les dejó el Señor a sus discípulos, que gracias a ellos hoy tenemos la revelación completa del nuevo pacto, de la salvación, del plan divino de Dios para rescatar a los perdidos. Tenemos en la palabra de los apóstoles toda la revelación y las promesas de lo que ha de venir, que Cristo les entregó para que con eso los hombres de todas las naciones pudieran seguirle hasta el fin. Y además de eso, dice el Señor, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, por mis palabras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué bendición tan grande y sublime para todos aquellos que estén dispuestos a renunciar a todo lo que poseen por seguir al Señor. ¿Qué tendremos pues, Señor? Y el Señor nos dice: la vida eterna. La vida eterna tendrán si me siguen por encima de cualquier cosa en este mundo. Versículo 30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hasta el día de hoy hay oportunidad, amable oyente. Hasta el día de hoy nosotros, que parece que estamos de último, tenemos oportunidad de recibir la vida eterna. Por eso todos y todo tienen que ocupar segundo lugar en nuestra vida, porque Cristo es primero. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará o aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O servimos a Dios o servimos a nuestras posesiones, o servimos a nuestros intereses, o servimos a nuestras riquezas. Pero tenemos que tomar una decisión, porque todo discípulo de Jesús debe comprender el peligro de amar el dinero. Ahora, amar el dinero o la avaricia no simplemente hace alusión a alguien que ya tiene dinero, sino a alguien que está dispuesto a conseguir el dinero por encima del servir y seguir a Jesús, poniendo el dinero en primer lugar de su vida, corriendo el peligro que esto significa. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Wow! Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Qué lección de vida tan poderosa para nosotros que experimentamos esto a cada ratico! A cada rato que muere alguien, ¿qué vemos? Que de todo lo que tenía se lleva absolutamente nada. Por eso Dios invita a sus discípulos a estar contentos con lo que tienen. Dice el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero muchas veces nos hace infeliz más lo que no tenemos que lo que tenemos. Y eso es lo que nos lleva a no darle valor a las cosas que tenemos, preocupados y desesperados por las cosas que no tenemos. Sigue diciendo la palabra del Señor, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, ¿ustedes creen que esto es simplemente para aquellos ricos que están haciendo cualquier cosa por conseguir dinero? También aplica para los estratos más bajos de la humanidad, que tienen ese deseo ¿de qué? De enriquecerse. En lugar de querer seguir a Cristo, quieren enriquecerse. Y por eso son fáciles de caer en tentaciones y lazos que los llevan a hacer cosas malas, no agradables delante de los ojos de Dios, o a esclavizarse tanto en el trabajo que abandonan las cosas del Señor. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos que habían comenzado a seguir a Jesús fueron extraviados de la fe. ¿Por qué? Por el deseo de querer enriquecerse. ¿Sí ve lo peligroso que es esto? De no estar dispuesto a renunciar a todo lo que poseemos por servir a Jesús. Los versículos del 17 al 19 dicen, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las riquezas son inciertas. Hoy la tenemos, mañana, increíblemente, un hombre puede detener a no tener. Detener todas las cosas de este mundo a no tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. Aparte del hecho que ya nos enseñó la Escritura, que al morir nada nos vamos a llevar. Versículo 18 entonces invita a Dios a que hagan bien, que sean ricos. ¿En qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de lo más valioso, de lo mejor, de la vida eterna. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sí que los apóstoles de Jesús entendieron esto, porque los apóstoles, como dijo Pedro, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Y se levantó y le siguió. Amables oyentes, leerlo a la ligera parece que lo que Mateo hizo era fácil, pero no. Mateo era una persona que estaba en un cargo público, sentado al banco de los tributos, una persona de influencia, una persona de comodidades, una persona de bienes, pero algo vio de ese hombre llamado Jesús, que consideró que seguirle a él era muchísimo más valioso que todo lo que tenía. Y se levantó y le siguió. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Parece ser que comparado con Mateo, lo que dejaron Pedro y Andrés era mucho menor, pero lo que dejaron Pedro y Andrés era lo que era necesario para el sustento de ellos, para trabajar. Era lo que les había ocupado durante mucho tiempo de su vida, pero encontraron en el Maestro
algo más grande que sus redes, para seguirle hasta donde le siguieron ellos, hasta el fin. Versículo 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El desafío de seguir a Jesús, renunciando a todo. Si eso nos amarra para no seguirle, Cristo dice: renuncia a eso, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Por eso los apóstoles tenían conocimiento y experiencia de esto que nos enseñan acerca del Señor. Lo vivieron y lo dan a conocer, sabiendo que es la mejor decisión seguir al Señor por encima de todo. Por eso todo hombre debe calcular bien el gran precio del verdadero discipulado, como lo dice el Señor en Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Claro, tienes mucha razón, Señor. ¿Cuántos se avientan a seguir a cualquier Jesús porque no entienden lo que realmente pide el verdadero Jesús? A veces siguen a Jesús por solamente emoción, por simplemente cosas superficiales, sin tomar en cuenta los requisitos del verdadero discipulado. No calculan los gastos. Sigue diciendo: no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se quedó en el camino. Por eso debemos calcular los gastos, lo que nos va a implicar seguir al Señor. Como también todo hombre debe prepararse bien para la gran batalla del verdadero discipulado, porque seguir a Cristo es declararle la guerra al diablo. Lucas capítulo 14, versículo 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Pues es lógico, si mis tropas no van a poder con el contrario, pues lo mejor es que yo me retire, porque no voy a poder hacer frente. Y eso es lo que pasa. Si no creemos de todo corazón que Cristo es nuestro Rey victorioso, que va a pelear nuestras batallas y en Él vamos a poder vencer, entonces es mejor que no salgamos a esa guerra, porque sin Él la vamos a perder. Dice el versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Pero hasta aquí una cosa es segura, que entre calcular el gasto de seguir o no seguir a Cristo, toda la vida va a valer más pagar el precio de seguir a Jesús. Y considerar bien de que lo que Jesús nos demanda no es nada en comparación a las bendiciones eternas que nos ha prometido. Como también entre salir a la guerra, a la verdadera batalla de la fe, del discipulado, o continuar en el mundo pecando y siendo aborrecible ante Dios, es mejor salir a la guerra sabiendo que con Él la victoria es segura. En conclusión, ser un verdadero discípulo de Jesús es el único camino hacia la verdadera liberación del poder del pecado. Es que sí, amables oyentes, ser discípulo de Jesús es ser libre de todo vicio del pecado, de toda atadura, de toda cosa que nos oprime en el deseo de servir a Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 dice la Escritura: dijo entonces Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis
discípulos. Vale la pena ser hoy discípulo de Jesús. Esa es la invitación del Señor Jesucristo. La lección que culmina este tema, la número 3. ¿Quién no puede ser discípulo de Jesús? Del tema número 6, del viaje espiritual, el camino al Padre. Espero que esta lección anime a cada uno de nosotros a un cambio de vida total por ganar lo que más vale en este mundo, la vida eterna, la salvación de nuestras almas, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comparte este video, suscríbase, dele like, dele me gusta, que pueda llegar a muchas personas, que la palabra del Señor sea glorificada, que llegue a los que verdaderamente quieren ser discípulos de Jesús. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad